Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a descargar la biblioteca Routing. Venimos a la biblioteca de diseño y seleccionamos contenido de SolidWorks. Y venimos a la carpeta tercera que dice Routing. Seleccionamos la biblioteca que deseamos. Existen diferentes sistemas métricos y vamos a descargar la ISO. Con control y le dan clic, ya nos selecciona para poder descargar. En este caso yo voy a descargar en el escritorio y ya se procede a descargar. Una vez que ya está descargada en el escritorio, extraemos. Y le copian en documentos, puedes quedar perfecto. Vienen a documentos y lo pegan. Ya, regresamos a SolidWorks y venimos a agregar una ubicación de una carpeta. Y aquí seleccionamos, está en documentos, está en documentos y aquí busca, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, abrimos y ponemos aceptar. Ya, una vez que ya se hace ese proceso, miren, aquí ya asoma la carpeta de Copperallow y aquí ya podemos tener acceso a todos los diseños que esta contiene. Ponemos nuevo, pieza, aceptar. Abrimos la carpeta de biblioteca y lo único que hacemos es coger y arrastrar. Y miren, aquí ya nos da la opción para editar. Y miren, aquí ya nos da la opción para editar, para ponerle medida, transferir como sólido o como eje, y aceptamos. Bueno mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les sirva. Gracias.